Arratsaldeon, Lachos Dibés, buenas tardes. Desde la Asociación Camelamos Adiquerar, queremos presentar a Diego Luis Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana. Él nos va a hablar y nos va a dar una charla hacia la respuesta histórica y cultural y política del pueblo gitano, ¿vale? Y ahora ya le damos paso a Diego Luis Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana. Arratsaldeon, Lachos Dibés, gracias Juan Carlos. En primer lugar, me gustaría transmitir un gran recordatorio a todos los gitanas y los gitanos y a sus familias. Estamos viviendo todos situaciones complicadas en todo el mundo y me consta que también en el País Vasco están siendo muy duros estos meses, ¿no? Entonces quiero transmitir un mensaje de fortaleza a todas las familias gitanas que han perdido a un ser querido o que han tenido enfermedades dentro de la familia. Queridas hermanas y hermanos gitanos, amigas y amigos, los últimos 30 años de mi vida me han permitido conocer a muchas personas diferentes en muchos sitios del mundo. Ha sido un camino muy complicado. Entre esas personas recuerdo con enorme cariño al tío Moncho Jiménez, con quien tuve una especial relación de lucha y de sueños, y hablábamos fundamentalmente de dos cuestiones. Hablábamos fundamentalmente del pueblo gitano y la política y el camino, y también hablábamos del flamenco. Eran los dos temas en los que siempre que nos encontrábamos en reuniones diferentes, en ciudades diversas, pues acabábamos hablando de todo ello, ¿no? Y por eso yo he querido en estas magníficas jornadas organizadas por Camelamos Adiquerar, hablar también como un recordatorio al tío Moncho Jiménez de política en la primera conferencia y de flamenco en la segunda conferencia. Transmito un enorme abrazo tanto a Juan Carlos, a Eugenio, a Susana. Me gustaría estar con vosotros en este momento presencialmente, pero bueno, lo importante es que sepamos el estar juntos, y más adelante, en otro momento, por supuesto que estaré encantado de estar con vosotros presencialmente. Pues bien, en estos 30 años de lucha y sueños, he observado que intuitivamente los gitanos y las gitanas creemos que tenemos que luchar por la unidad, ¿no? Que el concepto de la unidad es un concepto absolutamente necesario. La unidad nos hace fuertes. Esto se lo he escuchado a muchos gitanos en diferentes países del mundo y también en España. La unidad nos hace fuertes. Incluso en algún momento he escuchado a algún gitano que, parafraseando al Mahatma Gandhi, me decía que no hay un camino hacia la unidad, que la unidad es el camino. Y la pregunta obvia es ¿para qué necesitamos la unidad? ¿Por qué es tan necesaria la unidad dentro del pueblo gitano? Y yo creo que para entenderlo bien, en primer lugar tenemos que hacer un análisis pormenorizado, aunque espero no aburriros demasiado esta tarde, sobre qué es el pueblo gitano. Y yo creo que esa es una pregunta que todos nos lo formulamos en determinados momentos de nuestra vida y que intentamos reflexionar sobre ella. ¿Qué es el pueblo gitano?
Podemos abordar esta pregunta desde diversas disciplinas, desde un punto de vista literario o antropológico o incluso religioso. A cualquier persona que se le pregunte qué es el pueblo gitano, inmediatamente responderá que somos un pueblo, un pueblo. Yo creo que ese es el concepto que más se ha utilizado en los últimos tiempos, el concepto de pueblo. Casi desde el punto de vista religioso, yo sé que me estáis escuchando ahora presencialmente y luego en redes, yo sé que me estáis escuchando muchas personas de fe. Hablamos de pueblo casi en un sentido de estirpe, ¿no? Casi en un sentido bíblico, ¿no? Casi somos un pueblo bíblico, somos una estirpe que tiene siempre un concepto casi de familia, ¿no? Los gitanos somos una gran familia que estamos conectados desde diferentes lugares del mundo y que mantenemos unas ciertas relaciones entre unos y otros. Claro, esto es todo desde un punto de vista de las disciplinas, de la literatura, de la antropología, pero cuando hablamos del derecho o cuando hablamos de la politología, los conceptos no son tan flexibles. La politología o la ciencia política es la ciencia que se encarga fundamentalmente de describir y de estudiar las colectividades humanas, especialmente los estados. Y de la definición en un sentido o en otro, siempre va a haber una serie de consecuencias. No es lo mismo en la politología ser un grupo étnico, no es lo mismo ser un colectivo social, o tiene sus connotaciones jurídicas. Y entonces tenemos que ser muy rigurosos a la hora de analizar cómo nos definimos para después extraer una serie de conclusiones. Y desde el punto de vista de la politología, el concepto de pueblo literario, en los últimos 2-3 siglos ha ido evolucionando hacia el concepto de nación cultural, para diferenciarlo de lo que es una nación política o un Estado. Por tanto, una primera aproximación al mundo del derecho con respecto al pueblo gitano, diríamos que el pueblo gitano es una nación cultural. Y la siguiente pregunta, también el pueblo vasco es una nación cultural. Esto yo creo que en el País Vasco se entiende muy, muy bien. En otros territorios a lo mejor cuesta más trabajo entenderlo, pero en el País Vasco seguro que se entiende muy bien. Somos una nación cultural, un sujeto político que evidentemente tiene que tener una serie de consecuencias. ¿Y por qué somos una nación cultural? Cuando hablamos de nación cultural, estamos refiriéndonos a que existen una serie de parámetros culturales que hacen que las personas que pertenecen a la misma tengan una lealtad con respecto al resto de las personas que forman parte de esa nación cultural. Existe una lealtad, existe un concepto cultural y que es consecuencia no solamente de una serie de elementos objetivos en los que vamos ahora a aterrizar, sino también de una voluntad política de seguir perteneciendo a esa nación cultural. Es decir, toda nación cultural tiene parámetros objetivos y parámetros subjetivos. Entre los parámetros objetivos, con respecto al pueblo gitano, el primero de ellos, que es obvio, como en todas las naciones culturales, es el concepto de la historia. La historia. Una nación cultural muchas veces se define por la historia. Y la historia del pueblo gitano es una historia absolutamente apasionante. Es una historia apasionante sobre la que se han escrito muchos libros, pero en mi opinión creo que quedan muchos más libros por escribir. Muchos más de los que se han escrito. A veces no se ha profundizado suficientemente.
Existe un error a la hora de considerar, por ejemplo, que todos los gitanos han salido en un mismo momento, en una larga fila, todos caminando desde Oriente hacia Occidente, pero eso no es real. Es decir, las llegadas de gitanos son consecuencias de diferentes momentos históricos y de diferentes lugares concretos del noroeste de la India. La India es muy grande y evidentemente ha habido momentos históricos diferentes y diversas zonas geográficas diferentes. Piensen, por ejemplo, que se suele utilizar desde un punto de vista clásico la primera gran salida, aunque en mi opinión hay salidas previas, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. La primera gran salida se sitúa en torno al año 420 de nuestra era, donde el rey Barangur de Persia pide a su amigo, el rey de India, que le envíe artistas para que su pueblo deje de estar tan entristecido, ¿no? Le pide que le envíe músicos, artistas, para que pueblen Persia y para que Persia pueda conseguir esa alegría tan necesaria en cualquier estado. Esto lo relata muy bien dos investigadores, Hamza d'Isfahan y Firdausi. Los dos recogen más o menos las mismas fechas. El libro de Hamza d'Isfahan y Firdausi, que se llama Historia de los Reyes de Persia, se escribió en torno al siglo IX y recoge con toda claridad la salida de 12.000 lurid y zot de India. Con lo cual ya tenemos una primera salida de gitanos en Persia. La expansión de los movimientos musulmanes, el islamismo como tal, determina la creación del califato de Damasco y posteriormente del califato de Bagdad. Y también a partir del año 711 del Emirato de Córdoba, ¿no? Durante mucho tiempo en la historia de la humanidad solo existían dos grandes ciudades, una en Oriente y otra en Occidente. En Oriente, Bagdad, donde se relataban aquellos cuentos de las 1001 noches, donde se relataba los cuentos de Sherezade con el califa Harun al-Rashid, por ejemplo, y también Córdoba. Córdoba como el otro polo cultural importante en Occidente. Piensen que durante muchos años y durante siglos Córdoba sobrepasaba el 1,5 millones de habitantes y estamos situándonos en el siglo IX. Imagínense la importancia de esa ciudad. Yo no les hablaré ahora de la ruta del sur, porque intentaré luego vincularla más en la segunda conferencia, más vinculada al tema del flamenco, porque esto tiene mucha importancia. En cualquier caso, les diré que las rutas comerciales entre los dos califatos, el de Bagdad y el de Córdoba, eran rutas comerciales, espirituales, gastronómicas, de muchos sentidos, lingüísticas muy importantes. En la segunda conferencia yo intentaré explicar esto porque eso tiene mucha importancia para el flamenco. En esta conferencia, que vamos más a planteamientos de tipo político, les hablaré, simplemente les diré que la ruta más estudiada es la ruta del norte, que hace que en el año 1302 pues exista en la isla de Corfú, en Grecia, ya un conjunto de gitanos que están datados, 1302, ¿no? Y a partir de ahí se van expandiendo por toda Europa hasta llegar a España. Las investigaciones clásicas dicen que los gitanos por la ruta europea, no por la ruta del sur, sino por la ruta europea, se sitúan por el Reino de Aragón en el año 1425. Es una ruta importante, parece ser vinculado con el cristianismo, con las peregrinaciones a Santiago y la llegada en el año 1425. Si pudiéramos analizar
con más detenimiento, en otra ocasión lo podremos hacer, analizaríamos las diferentes etapas. Yo las sugeriré, aunque no haré una relación de las pragmáticas por falta de tiempo. Yo establezco siempre las siguientes etapas. Una primera etapa en España de 1425 a 1499, que es una primera etapa de la llegada de gitanos. Los gitanos, cuando llegaron a España, no llegaron... la gente salía a los balcones aplaudiéndoles. No crean ustedes que desde el primer momento que llegan los gitanos a España existe una represión, para nada. Es decir, los gitanos eran personajes míticos y místicos. La gente salía a los balcones, sabían leer las manos, sabían tener elementos mágicos. Y desde 1425 hasta 1499 fue una etapa bastante idílica, de la que podríamos hablar ahora un rato, pero no vamos a hacerlo. Todo esto se rompe con, desgraciadamente, pues con el integrismo fundamentalista de la Iglesia Católica y la puesta en marcha fundamentalmente del Santo Oficio, la Santa Inquisición, que se crea en España en 1480. A partir de ahí, en España se enroca como un enroque de ajedrez y únicamente se trata de hacer un uniformismo cultural radicalizado que provoca o intenta provocar la expulsión de todas las minorías. Por tanto, desde 1499, en que se dicta la primera pragmática en contra del pueblo gitano, hasta 1749, en el que se hace la Gran Redada, ese periodo lo podríamos llamar periodo de expulsión. Es decir, durante todo ese tiempo, todas las pragmáticas, todas las leyes, lo que tratan fundamentalmente es de expulsar al pueblo gitano del Estado. 1499-1749. Desde 1749 hasta la primera Constitución de 1812, yo siempre lo llamo el periodo de reclusión, porque se abandonó el criterio de la expulsión para intentar, había fracasado ese criterio de la expulsión y lo único que se trataba era de recluir a los gitanos en penales a partir de la Gran Redada de 1749. Es un periodo muy duro de la historia de los gitanos que dura hasta la Constitución de 1812. Ya les digo que no tenemos tiempo de analizar cada una de las pragmáticas, pero piensen que las pragmáticas normalmente eran muy represivas, aplicaban los latigazos públicos, la aplicación de la pena del hierro candente de la corona de Castilla, las galeras reales, etcétera, etcétera, etcétera. Los latigazos públicos. En el caso de las mujeres gitanas, fueron muchas las mujeres gitanas que fueron quemadas directamente en la hoguera, acusadas de brujería. Bien, desde la Constitución, desde la primera Constitución de 1812 hasta la Constitución de 1978, es decir, desde la primera Constitución española hasta la última, la de 1978, podríamos hablar de un periodo de inclusión forzada. La represión seguía siendo dura, pero no tan dura como en los periodos anteriores. Era un periodo simplemente en el que se trataba de impedir que los gitanos dejaran de ser nómadas, se trataba de recluirlos en determinados pueblos, incluso se establecían exactamente cuáles eran los pueblos en los que podían estar los gitanos, ¿no? Y así podríamos hablar del periodo de la Segunda República Española, que fue también un periodo represivo de la historia del pueblo gitano. No crean ustedes que durante la República existió una posición favorable al pueblo gitano. Piensen, por ejemplo, que la ley de vagos y maleantes es una ley de la República, que luego se sustituyó en las postrimerías del régimen franquista por la ley de peligrosidad y rehabilitación social, ¿no? El franquismo utilizó a los gitanos como la piel simbólica del sistema para reprimirlos de una manera radical, ¿no? Los gitanos únicamente se conocían por la aplicación de sentencias de los diferentes tribunales de justicia y evidentemente por
a veces la reclusión e incluso a veces también el asesinato. Y así llegamos a la Constitución del 78, que muchas de las personas, yo en aquella época estaba en la universidad, creíamos que la Constitución iba a solucionar la cuestión gitana. Desafortunadamente no fue así, no fue así. Ello coincidió en el año 71 con la realización del primer Congreso Internacional Gitano de Londres, 1971, del que luego, si me preguntan, podremos hablar porque es el congreso que aprobó la bandera gitana azul y verde y el himno internacional gitano, Yelem, Yelem, y algunas otras cuestiones, ¿no? En 1978, es decir, el mismo año que se aprueba la Constitución española, pues se hace el segundo Congreso Internacional Gitano de Ginebra, que creó la Unión Romaní Internacional. Y en 1979, la Unión Romaní Internacional adquiere un estatuto consultivo por parte de Naciones Unidas. En su momento tenía el mismo estatus que la Organización para la Liberación de Palestina. Evidentemente, desde aquella época la OLP ha crecido mucho y la Unión Romaní Internacional no ha mejorado mucho su estatus consultivo. En España se crea la Unión Romaní Española en 1985. En el año 94 se hizo el primer Congreso Gitano de la Unión Europea, en la que yo podría hablarles mucho porque lo viví muy intensamente aquel congreso, que fue un congreso muy importante. Posteriormente se han efectuado diferentes congresos de la Unión Romaní Internacional y después pues se ha puesto en marcha diferentes cumbres europeas que fundamentalmente tratan de resituar la cuestión gitana como una cuestión estrictamente asistencial, ¿no? Ahí yo creo que en general se ha cometido un enorme error estratégico por parte del pueblo gitano, motivado por un enorme planteamiento, digámoslo, inadecuado, no quiero utilizar palabras gruesas, por parte de la política internacional, en la que se ha convertido la cuestión gitana en una cuestión de tipo social. Es decir, es como si el inicio del movimiento internacional en el Congreso de Londres o la propia creación de la Unión Romaní Internacional, que lo que reclamaba es un estatuto político, como es lógico, es decir, nosotros somos una nación cultural y lo que reclamaba fundamentalmente era un estatuto político internacional. Sin embargo, los propios estamentos políticos dominados por personas no gitanas, obviamente, que no entienden la cuestión gitana, pues han redirigido la cuestión gitana a convertirlo en un problema de tipo social, ¿no? Lo cual yo eso no lo comparto y luego creo que debemos de dedicar alguna parte de mi intervención a explicarles cuál creo yo que tiene que ser la estrategia para cambiar esta desafortunada dinámica, ¿no? En cualquier caso, lo que les quiero decir es que el concepto de la nación cultural, en primer lugar, es porque tenemos una historia común. Yo, a grandes trazos, he intentado explicarles esa historia común. Podríamos detenernos mucho más, pero bueno, creo que queda demostrado que existe una historia común, ¿no? En segundo lugar, otro de los elementos que desde un punto de vista clásico los constitucionalistas, los politólogos utilizan para hablar de una nación cultural, hablan normalmente del idioma, ¿no? El idioma. Pues los gitanos tenemos un idioma muy importante, muy importante. A veces cuando se minusvalora el idioma romaní, uno tiene la sensación simplemente de que la ignorancia es muy atrevida. Entre otras razones porque la familia lingüística procedente del sánscrito a la que pertenece el romaní es la familia lingüística más importante desde el punto de vista numérico de toda la humanidad, ¿no? Piensen que el hindi, que
que es otro de los idiomas provenientes del sánscrito, lo hablan en torno a 700 millones de personas. El urdu, que es el idioma oficial de Pakistán, lo hablan en torno a entre 150 y 200 millones de personas. Y el kashmirí, el panjabí, el maharatí son idiomas de hindúes que están muy emparentados con el romaní. Es decir, un hablante experto de romaní podría interlocutar con un hablante experto en hindi de la misma manera que, o en sindhi, de la misma manera que un hablante experto en español podría interlocutar con un hablante experto en catalán, por ejemplo, porque la familia lingüística suele ser la misma y, por tanto, la intercomunicación es posible. Por tanto, el romaní es un elemento muy importante que forma parte de algo misterioso, pero piensen lo importante que es la existencia de un idioma oriental en Occidente. O sea, eso es absolutamente apasionante desde el punto de vista científico, desde el punto de vista estrictamente científico. Ya no hablo desde el punto de vista simbólico de los gitanos, sino desde el punto de vista científico. Imagínense la importancia del estudio de las conexiones entre diferentes idiomas vivos en este momento en Oriente con lo que es el romaní. El romaní como tal es un idioma que está vivo en muchos países y que pueden hablar en este momento entre 15 y 20 millones de personas en el mundo, ¿no? Por tanto, es un idioma también muy importante y que permite la intercomunicación entre todos los gitanos del mundo. La Comisión de Lingüística de la Unión Romaní Internacional estandarizó el idioma en Varsovia, en el Congreso de Varsovia de 1990. Fíjense qué importante es el romaní, que fue el romaní el que demostró en el siglo XIX dos investigadores, dos lingüistas importantes, Rudiger y Grellman, los que demostraron que se dieron cuenta que una vecina suya en Alemania pues hablaba un idioma bastante parecido al que se hablaba en India. Era el momento de las grandes colonizaciones que se efectuaban en India y ellos vieron que una vecina suya gitana de Alemania hablaba un idioma bastante parecido a los idiomas que se hablaban en India. Y entonces, pues claro, demostraron a través de la lingüística la vinculación del pueblo gitano con India, ¿no? Por tanto, el romaní es un idioma muy importante que ha sufrido una enorme represión, de la misma manera que el euskera también lo sufrió históricamente, ¿no? Sin embargo, el euskera en los últimos tiempos, afortunadamente, está teniendo pues, las posibilidades de desarrollo que hacen que un idioma identitario de un pueblo pueda ser conocido por sus propios miembros de ese pueblo y por todas las personas que quieran conocerlo. Eso no ocurre con el romaní. Es decir, el romaní, desde la aprobación de la Constitución, ha sido obviado y las aportaciones políticas que se han efectuado al romaní han sido muy deficientes. Por eso, uno de los grandes objetivos tiene que ser, obviamente, la recuperación del idioma. Que fíjense que a veces no hay que aprenderlo, simplemente hay que recordarlo, ¿no? Hay que recordarlo, ¿no? Porque en nuestras casas siempre hemos hablado el caló, y los gitanos que me escucháis sabéis que esto es así. Hemos ido mezclando continuamente palabras provenientes del español o del catalán o incluso del euskera. Esto también sería muy interesante, estudiar las relaciones entre el euskera y el romaní, que son más importantes de lo que en principio pudiera parecer, ¿no? Pues bien, ya tenemos un segundo elemento que hace que seamos una nación cultural, el idioma, la historia común, el idioma. Pero también tenemos un tercer elemento que yo voy a ir rápidamente sobre él, que es el concepto de los sistemas de valores, ¿no? Yo creo que es evidente
porque el largo transitar del pueblo gitano a lo largo del tiempo ha hecho que tengamos un sistema de valores diferente, es un sistema de valores equilibrado, evolutivo. No significa que tengamos unas tablas de Moisés que son absolutamente inalterables, para nada. Es decir, la cultura gitana está en continua evolución, como todas las culturas, pero sí que tiene una serie de elementos que los gitanos nos permiten reconocernos, ¿no? Por ejemplo, el concepto que tenemos los gitanos hacia las personas mayores, ¿no? El respeto a las familias extensas, ¿no? Vivimos en una sociedad donde a veces las familias están compuestas por el padre y la madre y a veces por los hijos, a veces. En el caso gitano no es así. En el caso gitano nosotros decimos con orgullo, con contundencia, muchas veces decimos, es que es mi primo. Y estamos hablando de que a lo mejor es nuestro primo cuarto. Es decir, el concepto de la familia extensa, que en los gitanos es muy perceptible, ¿no? El concepto este del respeto a los mayores, que se convierten en elementos centrales dentro de nuestras casas, esa valoración que tenemos a las personas mayores, que los gitanos sabemos que es así, porque tienen muchos elementos de experiencia y les valoramos. Y cuando se van, todo lo que han tocado, todo lo que han vivido se convierten casi en elementos sagrados, casi en elementos sagrados. Esto es muy importante. Y siguen viviendo dentro de nosotros y las conversaciones a veces son muy reiterativas dentro de nuestras propias casas en ese sentido, ¿no? El concepto del derecho de los niños a jugar al aire libre, ¿no? A veces ese concepto en el que Occidente establece que los niños no tienen que jugar al aire libre, sino que todo tiene que estar hacia adentro, ¿no? Nosotros seguimos pensando el derecho de los niños a jugar al aire libre, ¿no? El concepto de una gastronomía muy natural, mucho más natural, donde determinados alimentos son perceptibles dentro de las cocinas gitanas, ¿no? Y otros no lo son. Incluso colores son perceptibles dentro de algunas cocinas gitanas y otros no. La utilización de las especias, gran parte de las especias que se utilizan, por ejemplo, en Occidente, tienen claras raíces orientales y muchas de ellas han sido traídas por nuestro pueblo a Occidente, por ejemplo, ¿no? El concepto del respeto a la naturaleza, a los bosques, a los ríos, a los valles, ese concepto de respeto a los animales, que es tan perceptible en los gitanos, ¿no? La consideración de la vida como un gran regalo, ¿no? que es muy importante, porque los gitanos siempre somos muy positivos en general, ¿no? Otras comunidades, a lo mejor yo tenía una amiga no gitana que siempre me decía, bueno, muchas veces a personas no gitanas se les desata el zapato y ya creen que van a morir, ¿no? Porque se les desata el zapato y ya creen que se van a caer y luego los van a llevar al hospital y luego los gitanos, ¿no? Los gitanos siempre tenemos un concepto muy positivo sobre la vida, ¿no? Muy vinculado al concepto artístico, al arte, a la música. La música es un enorme regalo dentro de nuestras casas que otorga una enorme alegría desde que somos niños. La artesanía. En romaní los idiomas delatan y en romaní ese concepto del trabajo, de trabajar como tal, no tienen un verbo específico. Cuando en romaní queremos decir trabajar, hacemos un circunloquio que podría traducirse como butikerav o kerav buti, hacer cosas. Los gitanos hacemos cosas, que está muy vinculado con el concepto artesanal del trabajo. El trabajo como un elemento personalista, ¿no? Que te enorgullece, que le da importancia.
Y así podríamos hablar de las propias relaciones con los animales, con la chalanería, los mejores chalanes históricos, el concepto de la doma gitana, que la doma actual de la alta escuela que se utiliza en gran parte de Europa, en realidad es doma gitana. Y las técnicas de doma con los animales, con los caballos, son técnicas aprendidas del pueblo gitano. Y así podríamos seguir con muchos valores culturales, las relaciones con las plantas, con las flores, los colores, la mezcla de colores, la utilización de las telas, de los complementos en las mujeres, los pendientes de aros grandes o largos hasta la garganta, la manera de peinarse de una manera específica, y así podríamos seguir con elementos culturales durante mucho rato. Por tanto, claro que tenemos elementos culturales que son potentes, una historia común, un idioma común, unos valores culturales comunes y además una voluntad común de seguir perviviendo como gitanos. Los gitanos no queremos desaparecer. Fíjense que lo han intentado, ¿eh? Lo han intentado muchas veces y con muchas técnicas a veces absolutamente despreciables. La historia de los exterminios gitanos, pues podríamos citar, no tengo tiempo para ello, aunque podría ser objeto de otra conferencia, de la Gran Redada, específicamente sobre la Gran Redada, o sobre el Samudaripen en la época del periodo nazi, o incluso en otros periodos, en otros países, las represiones sufridas durante las dictaduras, durante el franquismo, por ejemplo. Pero no lo han conseguido. No lo han conseguido. El pueblo gitano sigue de pie. Y sigue de pie y con orgullo. Y esto nos da una enorme fortaleza. Tenemos una voluntad de continuar en el lungo dron, en el largo camino. Por tanto, somos una nación cultural que vivimos en un estado donde la mayoría de la población pues tiene a veces otros elementos culturales y por tanto cuando eso ocurre decimos los juristas que estamos ante una minoría cultural. Estamos una nación cultural que vive en un estado que tiene una mayoría de la población con otros conceptos, incluso a veces con otros idiomas, y por tanto somos una minoría cultural. Minoría cultural que además existe en diferentes estados. Y por tanto daremos un siguiente paso. Somos una minoría cultural transnacional. Porque estamos y habitamos en diferentes estados. Minoría cultural transnacional. Por tanto, ya hemos hecho una enorme definición, hemos dado un salto importantísimo sobre cómo definimos al pueblo gitano, una minoría cultural transnacional. ¿Y qué ocurre cuando tenemos una minoría cultural transnacional? ¿Realmente la respuesta tiene que seguir siendo la realización de programas asistenciales centrados en la pobreza y en la marginalidad? Pues realmente no es así. No es así. Es la propia interpretación de la Constitución que han hecho, pues yo creo que la mayor parte de los políticos españoles, es una interpretación muy injusta con respecto al pueblo gitano. Porque piensen, por ejemplo, que en el Estado que se ha creado, que es un Estado autonómico asimétrico, aunque podríamos discutirlo, pero bueno, es un Estado autonómico asimétrico, que es como podemos definir a España, semifederal, un Estado autonómico asimétrico semifederal. La primera pregunta es, oiga, ¿es que se han olvidado ustedes de los gitanos? ¿O es que todos han repartido sus competencias de una manera adecuada, mal que bien, y se han olvidado de que sigue existiendo un pueblo que tiene que tener el reconocimiento político adecuado? Un pueblo tan español como cualquier otro. Yo no
Fíjense que yo en ese sentido quiero ser muy respetuoso con todos los pueblos de España, fundamentalmente porque yo creo que vivimos contra lo que puedan plantear desde algunos sectores, vivimos, España es un Estado plurinacional. A muchos juristas y politólogos prefieren decir un Estado plural, ¿no? Pero en realidad vivimos en un Estado plurinacional donde evidentemente existen diferentes naciones y una de ellas evidentemente es el pueblo gitano. Y tiene que tener el reconocimiento político adecuado para que pueda explicar y visibilizarse como tal. Antes, contra lo que pueden pensar algunas personas, no necesariamente a la hora de la definición de una nación cultural tiene que existir un territorio concreto. Eso no es así. Es decir, en muchos estados las minorías nacionales o las minorías culturales están esparcidas por todo el estado sin tener un territorio concreto para nada. Piensen, por ejemplo, en la minoría valona en Bélgica o la minoría sami en Escandinavia, por ejemplo, y así podríamos citar muchas de ellas, que tienen reconocimientos políticos lógicos, ¿no? Por tanto, lo primero que tiene que hacerse es reconocer al pueblo gitano como uno más de los pueblos del Estado, como una minoría cultural del Estado. Y una vez que se produzca ese reconocimiento, la siguiente pregunta es, ¿y dónde tiene que hacerse eso? Pues tiene que hacerse mediante un estatuto político, de la misma manera que existen otros estatutos en el Estado, un estatuto de autonomía cultural no territorial. Evidentemente, el pueblo gitano no está reclamando ningún tipo de territorio, lo que está reclamando es el derecho al reconocimiento político y cultural de sus ciudadanos. Eso tiene que hacerse mediante una ley orgánica, como cualquier otro estatuto político. Tiene que hacerse mediante una ley orgánica, en donde se establezca el reconocimiento del pueblo gitano, de sus símbolos, de su bandera, de sus himnos, de sus competencias y de sus órganos de gobierno, de una manera normalizada, es decir, tiene que establecerse órganos de gobierno del pueblo gitano que verdaderamente tengan las competencias adecuadas para poder tomar decisiones en ese sentido. Reconociendo, por otra parte, la enorme brecha histórica, económica, que se ha producido con el pueblo gitano, porque comprenderemos todos que existe una deuda histórica con el pueblo gitano enorme, provocada por las legislaciones tan represivas que se han efectuado. El que el pueblo gitano esté de pie se debe fundamentalmente al orgullo de los gitanos, a su fortaleza, al apoyo de alguna parte de la población, que no quiero minusvalorarlo, porque el pueblo gitano está de pie porque ha habido una parte de la población que también nos ha ayudado. Quiero ser justo, quiero ser muy justo. Ha habido una parte de la población española que nos ha ayudado a que estemos de pie. Si no, hubiera sido absolutamente imposible. Pero el hecho real es que se ha producido una enorme brecha en todos los sectores, en la sanidad, en la educación, en el acceso al empleo, etcétera, etcétera. Y eso hay que corregirlo reconociendo al pueblo gitano y la deuda histórica que existe con el pueblo gitano, donde hay que divulgar de una manera normalizada el conocimiento de la romipen, de la cultura gitana, entre otras cuestiones del propio idioma del pueblo gitano. Y yo creo que, pero no para que lo aprendan los gitanos, es decir, tenemos que intentar buscar un encuentro entre todos, un encuentro entre todos que verdaderamente favorezca el entendimiento para hablar en serio. Porque aquí podemos seguir muchos años más haciéndonos una labor por parte de los gitanos y de los políticos cuando se producen ese tipo de relaciones de un enorme postureo, ¿no? De un enorme postureo, que es lo que ocurre.
En unos países más que en otros, porque es evidente que en España se ha avanzado más que en otros países, porque podríamos ahora hablar país a país y sería tremendo, tremendo. En España es quizás de los países donde más se ha avanzado desde el punto de vista del tratamiento de la pobreza y de la marginalidad, no desde el punto de vista del reconocimiento político. Ahí no se ha avanzado nada y hay otros estados que sí que han avanzado más que España. Y podríamos hablar el propio convenio marco de protección de las minorías nacionales, que es un instrumento jurídico de enorme importancia, como el convenio marco como la ley europea de protección de las lenguas minoritarias, que también es otro instrumento jurídico importante. España, a la hora de ratificarlo, no hace ninguna referencia al romaní, y en el convenio marco de protección de las minorías nacionales no hace ninguna referencia al pueblo gitano, cuando otros estados, por ejemplo, como Alemania o como Rumanía o como otros estados, sí que hacen una referencia específica al pueblo gitano. Por tanto, desde el punto de vista del reconocimiento político, España está muy atrás. Sí que se ha avanzado más en la consecución de programas asistenciales, que es lo único que se ha hecho en España hasta la actualidad. Ahora, la última subcomisión parlamentaria sobre el pueblo gitano se había creado en 1999. Yo recuerdo que yo insistí mucho en que se creara esa subcomisión. En la actualidad se acaba de crear una nueva subcomisión parlamentaria, es decir, han pasado pues, 22 años desde la última. Y yo creo que es una buena oportunidad esta subcomisión parlamentaria que se acaba de crear con el apoyo de los partidos políticos, del sistema. La propia vicepresidenta del gobierno hablaba que en la ley que se va a establecer una comisión de reconciliación con el pueblo gitano. Yo creo que eso es una magnífica noticia, la creación de una comisión de reconciliación con el pueblo gitano, de la que deben de formar parte gitanos y no gitanos, pero yo creo que evidentemente la primera de esas conclusiones tiene que ser el pedir la aprobación de un estatuto, el estatuto del pueblo gitano. No hablemos ya, obviamente, de si se avanza en el Estado hacia una reforma, hacia una nueva reforma política con el establecimiento de una nueva Constitución. En el caso de que eso ocurriera, que yo no lo veo fácil en este momento por la inexistencia de mayorías parlamentarias y fundamentalmente porque hay una parte política que no está por la labor, pero en el caso hipotético de que se hiciera una nueva reforma constitucional, de que se promulgara una nueva constitución, es obvio que en esa nueva constitución no solamente se tendrían que reconocer a todas las autonomías, sino que también, obviamente, se tendría que reconocer al pueblo gitano desde un punto de vista constitucional. Pero sin necesidad de que se promulgue una nueva constitución, yo creo que sería oportuno el establecimiento de un estatuto político con el actual marco constitucional. Es perfectamente posible la realización de un estatuto político en ese sentido que estableciera, pues ya les digo, el reconocimiento político del pueblo gitano, de sus signos, de sus símbolos, de sus órganos de gobierno, de su participación política en el sistema, porque vamos a ver, si vivimos en un sistema como en el que vivimos, sabemos que el poder político está en función del número de diputados que tienes en el Parlamento. Eso es exactamente así. Es decir, yo en realidad tengo el honor de ser el director del Instituto de Cultura Gitana desde su fundación. Es un enorme honor, pero profesionalmente a lo que me he dedicado durante mi vida es a ser abogado, ¿no? Y claro, he participado en enorme cantidad de procedimientos judiciales. Muchos de ellos los recuerdo, y procedimientos contra
procedimientos racistas, antigitanos, evidentes, ¿no? Yo la mayor parte de las veces no he escuchado en los parlamentos que nadie dijera absolutamente nada. Que nadie dijera absolutamente nada. Es decir, en procedimientos enormes de antigitanismo y, sin embargo, pues nadie defendía a los gitanos. Y eso a lo mejor tiene mucho que ver porque tampoco había gitanos en los parlamentos. Entonces yo creo que lo que tiene es que establecerse un sistema jurídico, y la ingeniería política pues es larga en la historia y podríamos hablar sobre ella, para que también existiera una participación de los gitanos en los diferentes parlamentos y tuvieran el poder político, o tuviéramos el poder político adecuado, al menos proporcional a nuestro nivel numérico en el Estado, ¿no? Que en algunos estados no es así. En algunos estados las minorías tienen una representación superior al número de miembros de esa minoría. Pero yo por lo menos creo que debería haber una representación proporcional al número de gitanos aproximativo que hay en el Estado. Es decir, estamos ahora en una cuantía cercana al 1.000.000 de habitantes. Yo creo que esa es la cifra la cifra que se utiliza es entre 800.000 y 1,5 millones, pues bueno, podemos hablar en torno a 1 millón de habitantes, pues eso significaría una representación política proporcional al número de gitanos. Evidentemente, el Senado de España, que llevan durante mucho tiempo mareando la perdiz todos los partidos políticos en general, que están hablando de que el Senado tiene que ser una cámara de representación territorial. A nosotros nos parece esto muy bien, pero tiene que ser una cámara de representación territorial y cultural. Es decir, yo creo que evidentemente dentro del Senado pues también tienen que estar los gitanos con la posibilidad, desde el punto de vista numérico, de poder defender la cuestión gitana. En fin, creo que me he pasado un poquito de tiempo, pero quería explicaros algunas cosas. Son un poco complicadas de hacerlo de la manera en la que estamos hablando, pero sobre todo he querido ser muy sincero con mis hermanos gitanos y también con todas las personas, que yo sé que en el País Vasco hay muchísimas personas que nos apoyan y nos quieren. Y he tratado de ser sincero para dibujar un panorama de futuro esperanzador, ¿no? Yo creo que decía Víctor Hugo que el futuro tiene muchos nombres, ¿no? Que el futuro para los temerosos siempre es lo inalcanzable, pero para los valientes el futuro solamente tiene un nombre: el futuro es la oportunidad. Y ahora yo creo que vivimos en el momento más importante de la historia del pueblo gitano. El más importante. Estos años que nos vienen van a determinar la razón de ser de nuestro pueblo. La supervivencia, como vivimos ahora, es decir, porque el pueblo gitano ha sobrevivido, y es mucho, y es mucho, ha sobrevivido. Pero una cosa es sobrevivir y otra cosa es estar en una situación de igualdad política en un Estado. Y esto yo creo que es una cuestión de círculos concéntricos. Yo creo que a nivel de los ayuntamientos, de las administraciones locales, tiene que haber un círculo concéntrico de resolución de la cuestión gitana. A nivel de la comunidad autónoma exactamente igual. A nivel del gobierno de la nación exactamente igual. A nivel europeo exactamente igual. Y a nivel de Naciones Unidas exactamente igual. Son círculos concéntricos donde tenemos que ir buscando respuestas adecuadas en cada uno de los mismos. Estoy a vuestra disposición para cualquiera de las preguntas. Permítanme que me despida con el saludo tradicional del pueblo gitano, que es un sistema de valores en sí mismo y sobre el que podríamos hablar también mucho rato, pero simplemente quiero enunciarlo. Salud y libertad. Sastipen, taimestepen. Un abrazo a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer esta hermosa y provechosa y enriquecedora
conferencia. La verdad que ha sido muy buena, muy enriquecedora y sobre todo desde la base de la sinceridad y con qué claridad expresaba y mostraba a todos nosotros lo que es el pueblo gitano, su historia y demás. Yo tengo una pregunta y es que dentro de la diversidad que tiene el pueblo gitano, en el tiempo es que estamos viviendo hoy, donde tenemos ya personas políticas que están dentro de diversos partidos gitanos, que están dentro de diversos partidos, que de alguna manera políticamente pudiéramos decir que son antagónicos, pero sin embargo no son antagónicos en el sentido que siempre tiene el pueblo gitano de unión. Entonces, yo quería preguntarle a usted cómo ve el futuro político dentro de lo que es España y cómo pueden dar una respuesta a estos retos que tenemos el pueblo gitano. Esta sería mi primera pregunta. Bueno, yo creo que es una magnífica pregunta, Eugenio. Creo que has acertado, porque el tema es qué vehículo utilizamos para efectuar nuestras reivindicaciones políticas. Esta es una primera pregunta. Yo siempre pienso que los gitanos tenemos que intentar explicarles a los partidos políticos qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Y que dentro de los partidos políticos pues haya gitanos que evidentemente defienden una serie de posiciones. Por ejemplo, yo siempre he defendido el estatuto político, creo que es la única solución que puede existir del pueblo gitano. Eso tenemos que consensuarlo internamente dentro de los gitanos. Creo que ha llegado un momento de refundar el propio movimiento gitano. Creo que ha llegado el momento en donde tenemos que buscar más lo que nos une y dejar lo que nos separa: evangélicos, católicos, agnósticos, universitarios, jornaleros, vendedores ambulantes, mayores, jóvenes, mujeres y hombres. Tenemos que hacer un planteamiento, una gran sentada, en donde analicemos realmente, consensuemos nuestras propuestas. Creo que el organismo desde el que se debe de hacer este debate tiene que ser el propio Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que es un organismo a nivel nacional que debe de reanalizar cuáles son las iniciativas, pasar del asistencialismo al reconocimiento, ¿no? Y eso debe de realizarse mediante un congreso en España que analice nuestra propuesta en España. De la misma manera, creo que ha llegado un momento también de reformular los propios conceptos clásicos a nivel europeo para ver cuál es la respuesta en Europa. Piensa, Eugenio, que en Europa estamos hablando de un número de gitanos en torno a 15 millones de habitantes gitanos, 15, 20 millones de gitanos en Europa. Eso tiene que tener una repercusión política en el Parlamento Europeo. Tiene que haber un reconocimiento, tiene que establecerse un reconocimiento mediante un instrumento legislativo también europeo. Y eso hay que hacerlo, es algo que hay que hacerlo. Ya no es una cuestión de una asociación o de otra asociación que reclame un programa asistencial, no. Hay que crear un esquema desde el que colgar todas las políticas que se efectúen. Desde la diversidad, y tú has acertado también en ese tema, no todos los gitanos tenemos los mismos conceptos, pero sí todos sabemos que hay muchas cosas que nos unen y que eso que nos unen es infinitamente mayor que lo que nos separa. Porque hemos mantenido una historia, fijaros, porque he pretendido en mi charla
no hacer una historia triste, porque en mi charla yo no quería que fuera triste, yo lo que quería es que fuera contundente y clara. Y clara, a veces no tenemos que regodearnos tanto en la historia y ver cada una de las leyes, no, eso lo podemos hacer en otro momento. Pero lo que tenemos es que ver qué vamos a construir. Eso es de lo que se trata. El pasado es un cuadro de Marcel Proust, ¿no? Pero el futuro es nuestra vida y la de nuestros hijos. Y por tanto tenemos que buscar un camino razonable en ese sentido. Vamos a ver, a mí me gustaría que a los partidos políticos, dentro de esta sinceridad en la que estamos hablando, de esta intimidad en la que estamos hablando, a mí me gustaría que a los partidos políticos nos escucharan. Me gustaría. Espero que los partidos políticos nos escuchen, o por lo menos algunos de los partidos políticos nos escuchen y tomen nuestras reivindicaciones. Pero si eso no ocurre, si los partidos políticos del sistema siguen tratando la cuestión gitana solo desde un punto de vista asistencial, habrá que reanalizar otras respuestas de tipo político, obviamente. Es así, es decir, la mejor solución sería que los partidos políticos del gobierno y de la oposición pues incluyeran a gitanos en listas electorales, que estableciéramos incluso las cuotas electorales adecuadas para que en cada legislatura hubiera gitanas y gitanos que tuvieran la capacidad de ser la voz de los gitanos. Pero si no, tendremos que reivindicar la posición dentro del mundo gitano y ver qué otro tipo de fórmulas políticas podemos encontrar. Es así de simple y eso ocurrirá en un momento u otro. Yo espero que si hablamos claro, nos entenderán. Si seguimos chachurneando, como a veces ocurre dentro del mundo gitano, si seguimos haciendo una labor simplemente de postureo, creyendo los políticos que están resolviendo la cuestión gitana porque realizan programas asistenciales, si seguimos en esta línea, no nos entenderán y no se conseguirá nada. Yo creo que el primero de los objetivos del pueblo gitano tiene que ser hablar con lealtad en el Estado, pero con claridad. Con lealtad y con claridad, ¿no? Yo creo que esa es la única vía posible y esperar que todos los políticos del arco parlamentario, o por lo menos los que están más cercanos a nosotros, yo ya comprendo que otros partidos están muy lejos y que es muy difícil, pero yo creo que tanto en el País Vasco como a nivel nacional tiene que haber partidos políticos que nos escuchen, ¿no? Es que somos los últimos en la resolución de la cuestión de una minoría política y esto es muy injusto. Esto es muy injusto, no se pueden olvidar de nosotros. Y a veces, mira, Eugenio, te voy a dar una imagen que yo creo que es muy simbólica para que me entendáis, ¿no? Yo a veces tengo la sensación como si cuando salimos de la dictadura todos estábamos esperando que llegara el autobús de la democracia, ¿no? Todos estábamos esperando. Ya os digo que yo estaba en la universidad y yo luché por aquellos años y yo luché por los estatutos y creía que había que acabar con la dictadura y que teníamos que crear un nuevo Estado y todos estábamos en la parada del autobús esperando que llegara el autobús. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que se fueron montando todos, unos en los primeros sitios, otros en los del medio y otros en el final. Y nos dejaron a los gitanos en la parada del autobús. Yo creo que esa es la mejor imagen para que se me entienda lo que quiero decir. Nos hemos quedado en la parada del autobús. Yo esto lo hablaba hace muchos años de otra manera, evidentemente con tu padre, porque él era también una persona anticipada a su época, porque entendía que la política era la única solución para el pueblo gitano. Y yo lo recuerdo aquellas conversaciones donde
yo le decía, Moncho, tenemos que hacer un planteamiento político. Tenemos que ir, por supuesto que sí que tenemos que hacerlo. Pues en el año 2021, los que somos ya mayores, pues seguimos diciendo las mismas cosas. Es decir, si nos seguimos quedando en la parada del autobús, la distancia entre los que se montaron en el autobús y los que nos quedamos atrás es más enorme. La distancia en 1978 era menor, pero en este momento la distancia es mayor. ¿Por qué? Pues porque todos los pueblos del Estado han conseguido sus reconocimientos, han conseguido sus recursos públicos, han conseguido su representación política, han defendido sus idiomas, han introducido dentro de los currículums escolares su cultura. Nosotros no lo hemos hecho, no nos han dejado. Es decir, por eso yo creo que es un camino enorme y que ahí evidentemente se van a necesitar todos los esfuerzos, no solamente por parte del pueblo gitano, sino que habrá que generar sinergias con las universidades, con las instituciones religiosas, por supuesto, evangélicas y católicas, y con los diferentes gobiernos que estén más cercanos a nuestras posiciones, porque otros gobiernos no están tan cercanos, pero aquellos gobiernos que están más cercanos a nuestras posiciones nos tienen que ayudar, o por lo menos les pedimos que nos ayuden, porque es la única manera de que nos escuchen, porque ahora mismo no tenemos voz. Estamos haciendo esta conferencia, es maravilloso el que hablemos de estas cosas, pero claro, esto se tendría que escuchar en los foros donde verdaderamente se tiene el poder político para resolverlo. Es exactamente así. Así que vosotros, Eugenio, yo sé que tú eres una persona muy activista en este tema, muy reflexivo, y es un camino donde se necesitan todas las manos útiles y todos los esfuerzos son útiles. Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho escucharte, la exposición que has hecho, y bajando a la arena, desde lo próximo, bueno, de hecho decirte también que has nombrado, cuando entraba en la sala, has nombrado a un viejo amigo mío, que era Moncho, y me ha emocionado mucho. Porque él y yo compartimos muchos diálogos de la necesidad de dignificar no solamente no pedimos caridad, pedimos justicia, pedimos reconocimiento, pedimos que se nos trate igual, pedimos andar por las mismas aceras de pies, con la cabeza bien alta y con derechos. Y hablando de derechos, por ejemplo, en lo local, aquí en el pueblo, vamos a atar de cerca las cosas. ¿Cuál es la percepción que pueda haber o qué propuesta se le puede hacer a este gobierno local que tenemos en Rentería, ¿no? Porque además pienso que podría ser referencia referencia a la hora en la que fijarse pues el resto de otros pueblos de la provincia, de la comunidad, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos más allá del asistencialismo, digamos, caritativo, ¿no? Sino de lo político, que me parece muy bien, muy acertado, que pongamos en la diana este reconocimiento cultural como pueblo? Mire, yo creo que desde lo local se pueden hacer muchas cosas. Yo he hablado antes de los círculos concéntricos que son fundamentales. Mire, hemos hablado y compartimos el cariño histórico, por ejemplo, a un personaje irrepetible como es el tío Moncho, mi amigo Moncho. Creo que es un personaje absolutamente irrepetible. Ya le digo que en aquellos años, yo recuerdo los años 90 del pasado siglo, cuando hablábamos del tema político, pues uno de los mayores labores que tienen que hacer los pueblos es visibilizar a los gitanos, ¿no? Yo creo que en los pueblos tiene que haber calles, plazas
monumentos que simbolicen a aquellos gitanos que han simbolizado cosas importantes para su pueblo, ¿no? Creo que ya vamos tarde si en su pueblo el tío Moncho no tiene una calle o una plaza o un monumento que lo simbolice, porque para mí en aquellos años fue él uno de los gitanos del País Vasco que más luchó y era un gran luchador, era una persona, era muy gitano, pero muy vasco también, y yo lo recuerdo, y creo que una de las primeras cosas que evidentemente habría que hacer es poner en los pueblos nombres y de plazas de personajes ilustres que simbolizan en el pueblo elementos importantes, ¿no? El segundo de los elementos, estamos hablando de la participación política. Yo me pregunto cuántos concejales gitanos ha habido en Rentería desde que se aprobó la democracia, porque yo creo que esta es una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos. Me refiero en Rentería, como me refiero en San Sebastián, o me refiero en Vitoria o en Bilbao. Es decir, cuántos gitanos han sido concejales. Yo que conozco a personas preparadas, generosas, por ejemplo, están sentados hoy aquí con nosotros, pues tanto Eugenio como Juan Carlos, yo creo que serían magníficos concejales de su pueblo, que además tendrían el simbolismo adecuado para defender, para tener voz, para defender a los gitanos en ese sentido, ¿no? En tercer lugar, yo creo que a nivel del propio País Vasco, la introducción en los currículum escolares, cosa que estamos haciendo tanto a nivel nacional como en algunas comunidades, ¿no? Pero la introducción en los currículum escolares de elementos culturales gitanos, eso es absolutamente fundamental. Es decir, yo creo que es así, ¿no? Con respecto al propio Parlamento vasco, yo me gustaría saber cuántas resoluciones, cuántas leyes de reconocimiento político del pueblo gitano se han efectuado en el País Vasco. Porque aquí vamos a ser serios todos. Es decir, vamos a ver cuántos reconocimientos políticos se han hecho en el Parlamento de Madrid, cuántos se han hecho en los diferentes parlamentos, ¿no? Yo creo que ha pasado muchísimo tiempo y ya tendrían que haber existido no uno, sino muchos reconocimientos de muchas cosas concretas, ¿no? Yo creo que poco a poco tenemos que ir haciendo en cada uno de los territorios una explicación, una formación política también del pueblo gitano. De la misma manera que hemos organizado en Rentería, que me parece bien porque el instituto ha participado en ello, un curso de formación musical, pues creo también que tendría que haber un curso de formación estrictamente cultural. Miren que hemos hablado del Congreso de Londres, o hemos hablado de los congresos de la Unión Romaní, o hemos hablado de las legislaciones. O sea, yo creo que para formar a personas que sepan de lo que hablan, evidentemente tenemos que establecer los cursos de formación adecuada. Y por eso yo creo que también se podrían hacer iniciativas en ese sentido, iniciativas donde pudiera participar las diferentes universidades. La Universidad del País Vasco, yo creo que evidentemente podría participar en todo este tipo de iniciativas. En cualquier caso, yo creo que dentro de los propios ayuntamientos, los gitanos tienen que tener capacidad de decisión sobre las políticas que se practican con el pueblo gitano. Es que este tipo de despotismo ilustrado, donde los gitanos lo que hacemos es hablar con los concejales de turno que no son gitanos, porque ellos administran los recursos públicos, a mí eso me parece que puede estar bien a las alturas del año 78 o 79 u 80, pero es que estamos en el 2021. Y yo creo que todos los años en el pueblo pues tiene que haber en los presupuestos municipales una partida presupuestaria que esté gestionada por parte de las personas con la competencia adecuada. Yo no estoy hablando de hacer nada incorrecto, yo lo que digo es que son los gitanos los que tienen que decidir sobre lo que
lo que hay que hacer, y la mejor manera es que los propios gitanos pues puedan tener delegaciones del gobierno en Rentería, por ejemplo, ¿no? Y yo, se me ocurren algunos nombres, ya les digo que algunos de los que están ahí sentados, he hablado de Eugenio, que es una persona muy reflexiva, que es un pastor evangélico que tiene una enorme capacidad, o de Juan Carlos, que es una persona, y además, pues yo creo que hay mucha más gente. He visto también más jóvenes gitanos que están muy preparados, que hablan euskera, que tienen... curiosamente, fíjense lo que les digo, y esto yo creo que es importante porque demuestra con claridad lo inadecuado o lo injusto que son determinadas cosas. Está muy bien y yo apoyo, créanme que lo apoyo. Es muy importante que los gitanos también sepan hablar euskera, pero yo creo que también hay que favorecer que hablen romaní. Creo que parece evidente, ¿no? Es decir, eso yo creo que es totalmente justo, pues no tiene mucho sentido que muchos gitanos jóvenes hablen euskera y no hablen romaní, porque no se les apoya para hablar el romaní. Yo creo que eso es otra de las cosas que también habría que corregir. En cualquier caso, gracias por la pregunta, que creo que está muy bien enfocada, y desde luego desde el momento en el que me dice que tenía relación con Moncho, pues ya me siento muy cerca de usted, ¿no? Yo lo tenía, y él conmigo, la verdad es que me parecía que era una persona excelente. No siempre coincidíamos en muchas cosas, yo era mucho más joven y tenía unas posiciones determinadas, pero en cualquier caso nos entendíamos muy bien, nos entendíamos muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la respuesta y recojo algunas de las propuestas que has hecho. Espero que más pronto que tarde sean realidad y podamos decir, olé, ya tenemos un sitio. Muchas gracias. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Te queríamos dar gracias en nombre de todos los que estamos aquí por tu charla. Gracias por esta ilustración, y esto nos va a ayudar a reflexionar y a pensar hacia dónde tenemos que ir. Te damos gracias por esta charla y un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte a todos, y espero que estéis también en la siguiente charla, donde hablaremos de algo no tan político, hablaremos del flamenco, y donde intentaré explicar un poco la ruta flamenca gitana, ¿no? Como música india que es. Espero que estén todos en la ponencia y podamos también abrir un coloquio. Muchas gracias por la asistencia.